Bueno, hola amigos. Hoy vamos a traer un tema que para mí es bastante difícil de entender y como dijera Platón, yo solo sé que no sé nada. Quiero decirles que soy economista, no soy filósofo y por ello no entiendo casi nada cuando habla un filósofo. Igual me pasa cuando escucho a personas ligadas al ámbito cultural. Me pierdo en una nube etérea y no entiendo muchas cosas. Pero una persona que no entiende a los especialistas no quiere decir que no entienda el tema, ¿no? Voy a tratar de explicar algo de cultura desde mi punto de vista vivencial, es decir, lo que mi intelecto procesa a través de lo que veo y escucho y vivo, ¿no? Voy a aprovechar el momento para hablar de este tema que me declaro neófito, porque ahora está en la palestra chiapaneca el rescate de nuestros valores culturales y creo que es el momento propicio para meter la cuchara en el tema, aunque no sea experto, vuelvo a insistir. Para explicar mi opinión, quiero tomar el siguiente evento histórico. A mediados del siglo II antes de Cristo, en plena dominación romana, existía en el norte de España una pequeña aldea de origen ceuta llamada Numancia. Los habitantes de esta aldea vivían en una zona muy montañosa y por eso mismo lograron librarse del yugo romano y por mucho tiempo fue inconquistable por el imperio romano, hasta que designaron a un general muy especializado, Escipión Emiliano, el hombre que había arrasado Cartago y había tenido mucha experiencia en conquistas y guerras. Este general no enfrentó directamente a los numantinos, sino que los cercó para que murieran de hambre. Después de un tiempo de asedio, los numantinos empezaron a morir de hambre y antes de entregarse al imperio invasor, incendiaron su pueblo y se suicidaron para no convertirse en esclavos de Roma. Hasta ahora, los antiguos numantinos de España son para muchos españoles un ejemplo de heroísmo y patriotismo y son también una fuente de explotación para los políticos, sobre todo esos políticos oportunistas, ¿sí? Los españoles actuales de celtas numantinos no tienen nada, porque hoy en Numancia solo quedan unas ruinas, casi toda su cultura se ha perdido. Yo veo o veía que los recuerdos del origen celta se daban en un nombre de equipo de fútbol, el Celta de Vigo. Pero todos sabemos
que la cultura española se basa en fundamentos romanos. Sus lenguas son de origen romano, al igual que sus leyes, su cocina y su religión. Todo eso vino a estas tierras mexicanas y chiapanecos. Cuando los chiapanecos oímos este evento histórico de Numancia, se nos viene rápidamente a la memoria un evento similar que se dio en estas tierras, cuando los indios chiapas se sacrificaron en un desfiladero para no ser sometido por los españoles. Casi todo se ha perdido de esta cultura indígena y lo poco que sabemos proviene mayormente del conquistador Bernal Díaz del Castillo en sus relatos Verdadera historia de los sucesos de la conquista de la Nueva España. Pero igual que lo que sucede en Numancia con los españoles actuales, las celebraciones en Chiapas de este hecho histórico se hacen cada vez mm, menos cotidianas, pero se siguen recordando, pero las celebraciones se hacen en español, que es el idioma de los conquistadores. Bailan para chicos de la zona que fueron creados por los conquistadores. Y también se expiden bendiciones de la Iglesia Católica para todos los participantes. Así entendemos la historia y la cultura en Chiapas, una cultura entrelazadas con otras culturas. Sé que es difícil para el ser humano mantener la cultura a través del tiempo, porque las personas conquistadas, especialmente las conquistadas, tienden a adaptarse a las nuevas culturas para sobrevivir. Así sucedió en casi todos los pueblos de Chiapas. Se adaptaron estos pueblos a latigazos a los nuevos procesos productivos y relacionaron sus creencias antiguas con la de los conquistadores. La evolución humana fue quitando poco a poco el latigazo de los conquistadores en estas tierras, pero el látigo se transformó en otras formas de conquista y de sometimiento. La Iglesia Católica prosiguió su camino siendo el principal instrumento de dominación en Chiapas y lo seguía siendo hasta épocas muy recientes. Vamos a hablar de los años 70 para acá. Seguía la dominación de la Iglesia Católica en todas las ciudades y pueblos de Chiapas hasta el momento de la llegada de las religiones protestantes. El proceso de penetración de las religiones protestantes en Chiapas y desplazamiento de la Iglesia Católica se ha hecho y se sigue haciendo con mucha sangre, muertes y desplazamientos forzados en las zonas, principalmente en las zonas indígenas. Otro instrumento de dominación reciente que se dio en las zonas indígenas fue durante la época de los 70 años de dominación política priista. Los pueblos indígenas adaptaron su cultura política al proceso de caciquismo priista que los controlaba totalmente en lo político, en lo social y en lo económico. Pero el sistema de dominación
y gobernanza priista también se acabó. Se acabó porque llegaron a estas tierras nuevos partidos políticos que penetraron en la zona indígena y lo hicieron poco a poco, pero lograron su cometido de desplazarlos casi totalmente. Eh, Finalmente lograron su objetivo de desplazar al sistema priista de caciques por su nueva forma política. Pero los indígenas no solamente perdieron a los caciques priistas, perdieron todo un estilo de gobernanza que hasta la fecha no han podido recuperar totalmente. Eh, Quizás los partidos políticos que penetraron en las zonas indígenas y desplazaron a los priistas, su objetivo no era crear una nueva gobernanza. Se ve que el objetivo era nada más lograr votos y más votos. Por ello, la desmantelada estructura caciquil priista en las zonas indígenas de Chiapas fue sustituida por una estructura, fue sustituido, y hace muy pocos años, por una estructura ligada a la delincuencia y al narcotráfico que crece y se hace más poderosa cada día. Lamentablemente, la gobernanza de los pueblos indígenas la impone ahora la delincuencia. Por eso veo que será una tarea titánica recuperar la vida cotidiana en paz en estas nuevas realidades que viven los pueblos indígenas y rurales de Chiapas, sobre todo en esos pueblos donde domina y predomina el AK-47. Entonces, creo yo, desde mi punto de vista, que en lugar de una revolución cultural, tal vez es mejor pensar en construir una nueva gobernabilidad de los pueblos indígenas a través de la autodeterminación. Esa autodeterminación que los mismos pueblos indígenas han pedido a través de levantamientos y revoluciones armadas. La más reciente, la del alzamiento del ejército zapatista. Entonces, volviendo al tema, yo sé que mi opinión no es la de alguien experto en este, en, en- en este ámbito. No soy antropólogo, no soy sociólogo, filósofo o algo parecido. Lo que acabo de comentar viene de la experiencia de vida, la mía, es producto de la observación y vivencia de la evolución de la vida chiapaneca en los últimos 60 años. Ojalá que esta opinión no profesional del tema influya para crear un debate productivo en este ámbito. Necesitamos urgentemente los chiapanecos proponer y construir una nueva gobernanza para la paz. Y eso rebasa el ámbito cultural, el ámbito político
y todos los ámbitos que se puedan imaginar para poder lograr que los pueblos indígenas y rurales tengan una nueva gobernanza no impuesta por la delincuencia. Muchas gracias.